Hermanos, hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de un tema que aparentemente lo dominamos, lo conocemos, parece que ya no se puede decir nada nuevo, pero hay mucho que decir, mucho. Y aparte es bueno recordar lo que la Biblia dice acerca del tema de la carne y del espíritu. Toda la Biblia, prácticamente todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo giran en torno a esta enseñanza, a este cambio de vida. Romanos nos dice que los que están en Cristo tienen que vivir según el Espíritu, no según la carne. Gálatas, que es la carta del mismo autor, dice que los que son de Cristo tienen que tener crucificada la carne juntamente con Cristo. Sí, toda la Biblia está llena de textos que nos hablan acerca de la importancia de cambiar, de dejar atrás, de dejar a un lado para siempre todas aquellas cosas que nos han sido un estorbo, han sido un impedimento para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Y cada uno tiene que examinarse, cada uno tiene que probarse a sí mismo y analizar cuántas cosas todavía de la antigua vida pueden quedar en ti. Costumbres, actitudes, recuerdos, etcétera, etcétera. El día jueves, para los que estuvieron y para los que no pudieron estar, leíamos una porción en Génesis 25, si quieren venir conmigo un momentito. Génesis capítulo 25, leíamos esa porción por una razón principal. Y es porque allí encontramos a dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, hermanos lógicamente del mismo padre, de la misma madre, pero son tan diferentes el uno del otro, tan distintos, por fuera, por dentro. Son como dos personas completamente diferentes. Y me animé a hablar de estos hermanos, me animé a leer algo de Génesis 25, porque quería buscar un pasaje de la Biblia que pudiéramos verlo de una forma clara, para que viéramos la gran diferencia, el abismo que tiene que haber entre una persona que vive en la carne y una persona que vive en el espíritu. No pueden mezclarse las cosas. Ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, que Dios tiene no quiero decir ni la palabra manías, ni la palabra tendencias, porque ninguna encajaría, pero Dios tiene algo que de una forma especial no le gusta, y es las mezclas. Fíjense que cuando el Señor le dio su palabra al pueblo de Israel, a los que eran agricultores, les prohibió sembrar en el mismo campo diferentes semillas. No podían, a veces vamos por aquí por algún campo y ves una cosecha de papas y también ves maíz plantado en la misma tierra. Eso en los tiempos bíblicos estaba totalmente prohibido. O sembrabas una cosa o sembrabas otra. No se podía sembrar diferentes géneros en la misma tierra, no se podía mezclar. A la hora de arar, a la hora de preparar el terreno, pues no había tractores, evidentemente. Se araba con yuntas de animales. Y puede ser que tuvieras un buey y tal vez tuvieras un asno, o tuvieras una mula, o tuvieras un camello. No podías juntarlos, no podías ponerle el yugo a dos animales de diferente raza para arar en el mismo campo. De ahí viene la palabra que Pablo le dice a los corintios: no os unáis en yugo desigual. O aras con mulas o el campo vas a arar con bueyes, pero no puedes mezclar un animal con otro y arar el mismo campo. La forma de vestir hasta el día de hoy son muy escrupulosos en eso. No se puede vestir con ropas de diferentes materiales. No te puedes poner ropa de lino y ropa de lana, o ropa de seda y ropa de algodón. A lo mejor el pantalón es de un material y la camisa es de otra. Eso estaba totalmente prohibido y hasta el día de hoy en el pueblo de Israel eso se lleva a rajatabla. Los injertos, algo tan común, ¿verdad? Hoy en día. A veces uno está comiendo una pera, pero a lo último que sabe es a pera. Te sabe a cualquier otra cosa menos a pera. Por el tema de los injertos. En la Biblia estaban totalmente prohibidos los injertos. Y así podríamos hablar de docenas y docenas de cosas que la Biblia prohibía mezclar. Y una de las cosas que no podemos mezclar, ni pretender vivir un poco en la carne y un poco en el espíritu, es totalmente una cosa opuesta a la otra.
Y por eso en Génesis capítulo 25 vimos el nacimiento y la vida de estos dos hermanos gemelos tan diferentes entre sí. Vamos a volver a leer la porción, por favor, para recordar un poco lo que hablamos el jueves antes de entrar en materia. En Génesis capítulo 25 dice la Biblia en el verso 21 que Isaac oró al Señor por su mujer que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Ahí estuvimos analizando las palabras claves en hebreo, en el texto original, para ver la diferencia. Y decíamos que sí, él oró, pero la forma como está la palabra nos da a entender de que no fue una oración superficial, una oración así por encima, sino una oración ferviente, una oración con ganas, una oración con fervor. Y dice que el Señor oyó, el Señor aceptó. Y vimos también que la palabra, lo explicamos bien el jueves, es que Dios se dejó convencer por la oración que Isaac le presentaba al Señor. Es decir, Isaac oraba, evidentemente tuvo que presentar algunos argumentos, como por ejemplo que era el hijo de la promesa, era el hijo de Abraham y cualquier otro argumento más. Y dice la Biblia que el Señor dice, está bien, digamos que entre comillas, ¿no? Entre comillas. Me has convencido. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser padre? ¿Quieres que sane a tu mujer? Venga, te lo concedo. Entonces vemos que este hombre no oró de una forma superficial, de una forma religiosa, sino que se metió en serio con Dios. Y esta oración la hizo, dice la Biblia, cuando tenía 40 años. Esa es la edad con la que se casó este hombre, Isaac, 40 años. Y dice que cuando nacen sus dos hijos, Jacob y Esaú, tiene 60 años. ¿Quiere decir esto que estuvo 20 años orando? ¿O quiere decir esto que durante muchos años no oró y no le dio importancia a esta situación, pero llegó un momento en el que él oró? Hermanos, sea como sea, la cuestión está en que él no se iba a resignar, no se iba, a autoconvencer de que esto es lo que le había tocado en la vida. Bueno, mi mujer es estéril, queremos ser padres, pero no se puede. No, sino que dice la Biblia que ellos oraron, él, no ella, él oró fervientemente, se paró frente a ella, dice la Escritura, y quedó embarazada, milagrosamente. Claro, él sabía perfectamente que él era un producto de una oración de fe hecha por su propio padre, el patriarca Abraham, porque la Biblia cuenta que su madre, Sara, también fue durante un tiempo estéril. Por lo tanto, él sabía perfectamente que ya Dios ya lo había hecho. Por lo tanto, si Dios lo ha hecho una vez, puede volver a hacerlo otra vez. Y dice la palabra de Dios que llegó el momento en el que ella se da cuenta de que está embarazada. No había ecografías en aquel tiempo, pero me imagino, perdónenme hermanas mi ignorancia, es que nunca he estado embarazado, entonces hablo desde la teoría, no puedo hablar desde la realidad. Me imagino que ustedes sabrán cuándo están y cuándo no están, ¿no? Hay síntomas, ¿no? Hay, ¿sí o no? Amén. Tres, las demás no se dieron cuenta hasta que parieron. Bueno, está bien, no hay problema. Lo curioso es que ella llevó muy mal. En vez de ser esto una bendición, mira hermano, los hijos tienen que ser siempre una bendición para la vida de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo no te puede apartar de los caminos del Señor. Un hijo no te puede apartar de la lectura de la Biblia. No, es que no voy porque el niño, no es que no voy porque es que no leo porque el niño. Pues entonces tu vida está girando en torno al niño, en vez del niño girar en torno a ti. Los hijos tienen que ser una bendición, nunca un impedimento. Claro, para algunos es la excusa perfecta. Es que el niño estaba malito, es que el niño no tenía ganas, es que la niña se me cayó, es que el niño se tropezó, es que el niño se quería peinar, Pero Isaac entendió y Rebeca entendieron que los hijos son una bendición y cuando ustedes, parejas jóvenes, tengáis hijos, es cuando más tenéis que congregaros. Porque los hijos, dice la Biblia, que son la herencia, son la bendición de Dios para la vida de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo la realidad es que ella lo estaba pasando muy mal. Claro, esto es de mi cosecha, no lo dice la Biblia, pero quién sabe si Rebeca en algún momento llegó a pensar o a decir, pues yo estaba antes mejor. Yo antes, cuando era una mujer estéril y no tenía este embarazo, no tenía estos hijos, yo me encontraba mucho mejor. Y es que el enemigo a veces es tan astuto que te hace creer, te lanza la semilla, el dardo de fuego envenenado
de que no vale la pena que ores tanto, no merece la pena que leas tanto la Biblia ni te congregues, porque como que la bendición a veces trae más problemas que bendiciones. Y eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer hace? Esta mujer lo que hace es, dice que se va a consultar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos a lo largo de nuestra vida. Cuando algo vaya mal en el matrimonio, cuando haya cuestiones negativas que estén ocurriendo en el trabajo, en la familia, con los hijos, con la esposa, con el marido, no digas, bueno, no, ni bueno ni nada. Dice que fue a consultar al Señor, versículo 22. Se fue a decirle al Señor, pero ¿qué pasa? ¿Esto es una bendición? ¿Esto qué es? Esto es una guerra. Esto es una pelea que tengo en mi vientre. La Biblia nos enseña, y lo vimos claramente el jueves con las palabras en hebreo, que ella tenía una lucha dentro de su interior porque los niños se aplastaban, se pegaban el uno al otro y querían salir los dos antes de tiempo. Increíble. Pero dice que ella fue a consultar al Señor y el Señor le habló. Versículo 23. El Señor le respondió y le dijo, dos, no una, dos naciones hay en tu seno, en tu vientre. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahora, si alguien piensa que Dios lo que hizo fue que predestinó a uno para que fuera de una manera y a otro para que fuera otro, nada más lejos de la realidad. No es que Dios predestinó a Esaú para que fuera como fue, o a Jacob para que fuera como fue, o predestinó a Judas para que sí o sí negara al Señor. No, mi hermano. Lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios omnisciente y Él lo sabe todo antes de que acontezca. Y como Él sabe todo, Él sabía cómo iba a vivir, qué decisión, qué pasos, qué estilo de vida, qué filosofía de vida iba a adoptar Esaú y Jacob. Como Él lo sabe y aún ni siquiera han nacido, lo que Él hace es que le adelanta parte del futuro a su madre y le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tú en tu vientre llevas dos naciones, dos estilos de vida completamente diferentes. Y llegará el momento en el que salga primero, el mayor, terminará sirviendo al menor. Pero no es porque Dios ya le colgó, permítame la expresión, el San Benito a uno y al otro no, sino que Dios, como ya sabe todo de antemano, le contó la película o alguna escena de la película a su mamá antes de que los niños nacieran. ¿Me explico, hermanos? Entonces ella se queda tranquila porque ella sabe que esa guerra, ese embarazo que lo lleva tan mal y tan complicado, tiene una razón de ser. Hay una palabra profética, no hace falta una ecografía, no hace falta que un médico verifique la palabra de Dios, sino que Dios le ha dicho, tú llevas dos criaturas en tu vientre y uno será de una manera y otro será de otra. Y yo escogí esta porción el otro día y la vuelvo a escoger esta tarde. ¿Saben por qué? Porque tenemos que tener bien claro lo que es la carne, cómo se comporta, cómo piensa, cómo actúa, a dónde nos quiere llevar, qué consecuencias a corto y a largo plazo hay para una persona, para una familia, para un matrimonio que quiera vivir en la carne constante y permanentemente, y qué consecuencias y qué cosas buenas y cuántas puertas en la vida se pueden abrir si tomas el camino, si tomas la senda de vivir en el Espíritu. En el Antiguo Testamento no se emplea la comparación, la comparación, el ejemplo entre la carne y el espíritu, sino que el Señor habla de la vida y de la muerte. Pero es exactamente lo mismo. Dice, si ustedes escogen este camino, el camino ancho del cual habla el Señor, camino, por cierto, por el que van la mayoría, porque la mayoría van por el camino ancho, pues es la vida cómoda, es la vida fácil, es la vida donde no hay principio, donde no hay moral, donde yo no me permito que nadie me diga lo que tengo que hacer, donde yo sé lo que tengo que hacer y no sé qué, yo no le rindo cuentas a nadie. Y dice que al final es un camino de muerte. Pero dice que luego hay otro camino más estrecho, camino lógicamente más complicado, más difícil, pero es un camino que se va ensanchando, el otro cada vez se va estrechando. Y este camino estrecho cada vez se va ensanchando y te va a llevar al final, la última estación, la última parada, a la misma presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nacen estas dos personas, estos dos jóvenes, pues dice la palabra de Dios que uno por dentro y por fuera era completamente diferente al otro. Por ejemplo, si leemos en el versículo 24, hay una palabra, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos. Había gemelos en su vientre. Bueno, es que no nos tiene que sorprender de que hubiera gemelos, porque ya el Señor se lo había dicho.
No dijo, hay uno y otro. No, es que ella ya sabía que había dos. ¿Y cómo lo sabía? Porque el Señor se lo había dicho. Y dice la Biblia que nuestra obligación, y más en estos tiempos, es escudriñar las Escrituras, es conocer el propósito de Dios, para que cuando ocurran ciertas y determinadas cosas no nos sorprendamos. Como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis, hermanos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, sino considerad y recordar lo que ya os he dicho, de que estas cosas que les están ocurriendo a ustedes también le están ocurriendo a nuestros hermanos en otras latitudes, en otras naciones y partes de la tierra. Por lo tanto, no se sorprenda, lo que tiene es que recordar la palabra que Dios nos da cada semana y tenerla en el corazón para que cuando llegue la oportunidad, cuando llegue la situación o la circunstancia, puedas recordar que eso ya se te dijo que iba a ocurrir. Y dice que tenemos que estar velando y orando para que aquel día esas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche. Por lo tanto, cuando ella tiene estos dos hijos gemelos, para ella no es ninguna sorpresa, no es ninguna novedad, porque ya lo sabía. El mundo se llevará las manos a la cabeza. El mundo, cuando vea en la televisión o cuando vea en las naciones de la tierra lo que está ocurriendo, se sorprenderán y dirán, ¿pero qué está pasando? El mundo se ha vuelto loco, ya no hay moral, no hay principio, no hay esto, no hay aquello. Pero nosotros no nos vamos a sorprender, porque ya el Señor dice, yo os lo he dicho antes, para que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas y sabed que vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate que esta palabra gemelos aquí aparece en el texto original, los llama tomín. Pero sin embargo hay otro versículo que quiero que leamos muy rápidamente, o si quieren yo se lo leo, en Génesis 38, 27, donde hay otra pareja de gemelos, Génesis 38, 27, cuyo padre es Judá y cuya madre es Tamar. Y dice que tuvo gemelos, Génesis 38, verso 27, dice así la palabra del Señor, presta atención. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y no aparece la palabra tomín, como es la que hemos leído en Génesis, gemelos, sino aparece la palabra teomim. Y dice, bueno, pero ¿cuántas formas hay de decir gemelo en hebreo? Bueno, la cuestión no está en cuántas formas hay de decirlo, sino que hay un matiz muy importante. Estos dos gemelos que acabamos de leer ahora, cuya madre era Tamar y cuyo padre era Judá, fueron los dos muy buenos. Se llamaron Pérez y Zera. Fueron dos chicos muy buenos. De uno de ellos viene la descendencia del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, los dos hermanos que han nacido, Jacob y Esaú, los dos no son buenos. Los dos no van a ir por el mismo camino, sino más bien todo lo contrario. Y para diferenciar a unos gemelos de estos gemelos, el Señor emplea otra palabra para darnos a entender de que cuidado, estos dos nos van a enseñar muchas cosas. Podemos aprender mucho de Jacob y también podemos aprender mucho de Esaú. Ahora fíjense que en el momento del nacimiento, en el versículo 25, dice que salió el primero, dice aquí, rubio, admoní. Y la palabra admoní realmente no es rubio, es pelirrojo o rojizo. Me dio por buscar en Primera de Samuel cuando dice que David era rubio. Ustedes saben que David para mí es mi gran debilidad, me gusta muchísimo ese personaje. Y dice la Biblia que era de hermosos ojos, de buen parecer, y dice que también era rubio. Y la palabra que aparece ahí es exactamente la misma que aparece cuando se habla del nacimiento de Esaú. Dice que era admoní, así que probablemente era pelirrojo, más que catire, ¿no? Como dicen los venezolanos, más que rubio, era realmente rojizo. Todo en Esaú es rojo, todo. Dice que se le llegó a llamar Edom, que significa rojo. Su piel, su pelo, todo era rojo. Y es que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Serían un derramador de sangre, como no te puedes imaginar. El libro de Hebreos lo define como un profano, como una persona que era el primogénito, Bejor,
Y no quería la berajá. Si la palabra bejor, primogénito, con berajá están entroncadas. Son palabras que casi se escriben igual. Y él era el primogénito y tenía el derecho de poder heredar 3/4 partes de la herencia que en el futuro dejaría a su padre para él y para su hermano. Él como primogénito podría heredar 3/4 partes y la otra parte para el menor. Pero no solamente eso, sino que a la hora de la despedida, su padre pondría las manos sobre su cabeza y le transmitiría la bendición. Y esto es lo más importante, porque uno en la vida puede tener más o menos. Puedes tener mejor coche o peor coche, mejor casa o menos casa, mejor ropa o peor ropa. Eso es lo de menos, porque el hombre, el valor no es lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sino lo que es. Y Esaú era un hombre carnal. Esaú era una persona que realmente era un desastre, permítame. Pero cuando el padre orara por él y le transmitiera la bendición, su vida iba a cambiar completamente. Porque dice la Biblia que lo que enriquece, y lo dice Proverbios, ustedes lo saben, lo que enriquece la vida de un hombre no es lo que tiene, sino es la bendición de Dios. Por eso hay gente que tiene un patrimonio tremendo, tienen casa, tienen dinero, tienen joyas, tienen, pero no tienen lo principal, que por cierto no se puede comprar con dinero, y es la bendición de Dios. Así que hay gente que tiene cosas, pero no tiene la bendición de Dios. Pero teniendo la bendición de Dios, uno lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque años más tarde, 20 y tantos años más tarde, cuando se produce el reencuentro, cuando viene Jacob de la casa de Labán, casado con sus mujeres, con sus hijos, y se encuentra con Esaú, que viene con 400 hombres armados. Y Jacob tiembla porque dice: este hombre viene a por mí, a matarme. Cuando ellos se encuentran, pues allá hay un juego de palabras muy bonito y muy interesante, porque Esaú dice: yo tengo de todo. Y Jacob le dice: yo tengo todo gracias a Dios. Como diciendo: tú tienes de todo, pero tú no tienes la bendición. Yo tengo todo y tengo encima la bendición de Dios. Y por eso es un hombre que llegó a pelear físicamente, dice la Biblia, con un ángel, con un varón, porque él le dio valor a lo largo de toda su vida a tener la bendición de Dios. Yo creo que algunas personas, si tuvieran más la bendición de Dios, no se afanarían tanto por tener y por conseguir tantas cosas en la vida. Hay gente que toda la vida se la han pasado peleando para tener y tener cosas, para llegar a una edad en la vida y tener una estabilidad, una especie de bienestar. Mi casita, mis no sé qué, mis no sé cuántos. Pero nunca han peleado con la misma fuerza y con la misma intensidad para tener la bendición de Dios. Y Jacob fue un hombre que peleó. Yo sé que el fin no justifica los medios, pero Jacob fue un hombre que siempre valoró el tener la bendición de Dios sobre su vida. Y yo animo a todos los que están aquí presentes y todos los que nos están escuchando y viendo en sus casas, que lo que busquemos en la vida, por lo que debemos de luchar, es por la bendición de Dios. Porque todo lo que tienes así lo puedes perder en décimas de segundo. He conocido gente, no mucha, pero he conocido algunas personas que invirtieron su dinero en acciones, en bancos, y tenían una confianza tremenda porque les habían prometido que los intereses iban a ser maravillosos, y lo han perdido todo y todavía no se han recuperado del palo que se llevaron. Pero cuando Dios te da una bendición, nada ni nadie te la puede quitar. Ningún banco, ningún hombre, ninguna mala mujer, ningún mal amigo. Nadie te puede robar la bendición de Dios. Porque dice la Biblia que Dios no añade maldición con la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, cuando este hombre nace, Esaú nace, dice que lo llamaron Esav. Lo llamaron Esaú, como tenemos en nuestras Biblias. Y esta palabra es muy interesante porque es una palabra que viene de una raíz hebrea que significa que ya está terminado. El nombre Esaú, de Esav, viene de algo que da a entender como que ya está terminado, ya está hecho, ya está completo. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? No se sorprendan por lo que les voy a decir. Cuando vieron el cuerpo de Esaú tan peludo, dijeron:
es como un hombre en el cuerpo de un bebé. Eso fue lo que pasó cuando vieron a Esaú. Por eso dice que lo llamaron. Dijeron, ahí va, es un Esaú. Es un hombre terminado en un cuerpo de un niño pequeñito, de un bebé. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Es decir, ya está todo terminado. Solamente tendrá que ir creciendo, pero tiene todo el pelo, todo. Claro, si llegara a hablar, hablaría. Hola, ¿qué tal? Me llamo Esaú. Ya hasta la voz la había cambiado de pequeñito, ¿no? Tremendo, ¿no? Sin embargo, dice que a Jacob lo llamaron Jacob, porque cuando salió agarró el Ekev, agarró el talón de su hermano, y dice que ahí lo agarró, y eso llamó la atención a los que estaban allí en el parto, y dijeron, mira, viene trabado del calcañar del talón de su hermano, y por eso su nombre tiene que ver con la letra Yod, con la palabra que hace referencia al talón. Y dice la Biblia que sería un suplantador, y nos da a entender por todo el contexto y por todo lo que podríamos leer y estudiar, que al final de los tiempos, cuando la gloria y la influencia de Esaú bajara y menguara, es cuando la gloria de Jacob, que después sería Israel, se levantaría sobre todas las naciones de la tierra. Yo creo que el pueblo más perseguido de toda la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, ha sido el pueblo de Israel. Ha habido pueblos que los han perseguido mucho menos, muchísimo menos, y durante muchísimo menos tiempo que al pueblo de Israel, y han sido exterminados. No existen, no hay rastro de esas culturas, de esas civilizaciones, de esos imperios que cuando se llegó a verlos y a entrar en contacto con ellos se quedaron sorprendidos, pero que miras hoy en día donde vivían y cómo eran y cómo se comportaban, y no existe nada más que 4 piedras tiradas por el campo de lo que un día fue ese imperio o esa nación o esa gente. Sin embargo, el pueblo de Israel es un pueblo que lo han intentado exterminar por todas las partes habidas y por haber, y es un pueblo indestructible. 7 guerras en 60 años, 7 guerras en tan solo 60 años. Dígame un país moderno, me da igual si es de Europa o de Latinoamérica o de cualquier otro lugar, un país que haya tenido 7 guerras en 60 años y hayan sido atacados por tierra, por mar y por aire, en algunas ocasiones por cantidades de naciones armadas hasta los dientes, cuadruplicando el armamento y los soldados, y han sido totalmente arrasadas y destruidos. Y es que el pueblo de Israel es como el botón de muestra que Dios dejó en este mundo, para que la gente sepa que detrás de ese pueblo, que no son perfectos ni mucho menos, pero que detrás de ese pueblo hay un Dios que ha hecho un pacto y que ha prometido que primero desaparecen el cielo y la tierra antes de que desaparezca el pueblo de Israel en la tierra. Porque por eso el diablo y las naciones y los gobiernos se han empeñado en destruir Israel, porque como enseñé en una ocasión, el que se atreva o el que crea que puede destruir al pueblo de Israel, una de dos: o demuestra que Dios miente, que Dios no es capaz de proteger a ese pequeño pueblo, rodeado de más de 200 millones de personas, un pequeño país de menos de 7 millones de habitantes, o simplemente que Dios no existe, así de claro. Pero como Dios existe y tiene todo el poder arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, el pueblo de Israel sigue ahí, le pese a quien le pese. Y es la pura realidad. Y es un botón de muestra de ver cómo el Señor, cuando nos agarramos a su palabra, Dios protege nuestras batallas y nos da victoria tras victoria y gloria tras gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me llama mucho la atención que en la porción que se leyó esta tarde, que nuestro hermano Luis leía en 1 Corintios capítulo 3, Pablo utiliza una palabra para dirigirse a un grupo de creyentes, a una comunidad, a una iglesia, y los llama carnales. ¿Pueden abrir 1 Corintios 3, por favor? Pablo dice que son unos niños, pero ¿son cristianos o no? ¿Son creyentes o no? Sí, son creyentes. No se cuestiona la salvación de la iglesia de Corinto. Son creyentes, sí, claro. Capítulo 1 dice el apóstol Pablo: nada os falta en ningún don. Son creyentes, ya lo sé. La mayoría de ellos están bautizados. Son miembros, por decirlo en términos modernos, activos de la iglesia de Corinto. Pero dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1,
Ahí lo tenemos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Carnales. Como a niños en Cristo. ¿Y en qué se basaba Pablo para decir a la iglesia que sois unos carnales, que sois unos niños? Que no estoy tratándoles como si fuerais inconversos. Yo sé que no sois inconversos. El problema vuestro no es que sois inconversos. El problema vuestro es que no habéis crecido, no habéis madurado, os habéis quedado estancados y sois carnales y sois niños en Cristo. El siguiente versículo, el versículo 2, nos da algunos argumentos en los que se basa el apóstol Pablo para llamar a estos hermanos niños y carnales. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. No es un problema del pasado, es un problema del presente actual. Porque aún sois carnales. Y ahora escucha: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, otra versión dice cismas, divisiones, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como niños? Es decir, que cuando una persona tiene problemas con los celos, aunque se llame cristiano, es una persona que le está dando lugar a la carne. Porque la semana pasada, desde este mismo púlpito, se leyeron algunas de las manifestaciones o de las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 5. Y una de las manifestaciones de una persona carnal es que tiene problemas con los celos. Ay, amigo. Y no solamente tiene problemas con los celos, sino tiene problemas con todo el mundo y sobre todo consigo mismo. Porque las personas con celos son personas con problemas de complejos. Tienen una falta de seguridad, una estima por los suelos, y entonces piensan que alguien les va a robar lo que tienen, les va a quitar lo que tienen, porque en el fondo tienen inseguridad. ¿Y qué es la inseguridad? Es la hija, es el hijo del miedo. El señor miedo parió a la inseguridad. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera al temor. Es que el antídoto para quitarte el miedo, los celos, la envidia, todas esas cosas que son manifestaciones de la carne, ¿cuál es? El perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Es una relación, es una experiencia, es un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti y tú eres su hijo y Él es tu padre, ¿de quién vas a temer? Se teme en la vida de lo que Dios no nos ha dado, de lo que yo he conseguido. Hombre, claro, si tú has conseguido algo en la vida, tienes miedo a que te lo quiten. Pero si lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, ¿quién te lo puede quitar? Solamente uno te lo puede quitar y se llama Dios. Pero Dios lo que da, no lo quita nunca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno entiende esto y uno interioriza estas verdades, tú dices: miedo a que venga uno más guapo que yo y se lleve a mi mujer. Pero si no hay nadie más guapo que yo. Miedo a que venga alguien y me robe la congregación. Pero si Dios me ha puesto aquí, ¿quién me va a quitar a mí la iglesia? ¿Quién? No me puede quitar nadie a la iglesia porque no es mía, es del Señor. Y habrá que quitársela primeramente a Él para luego quitársela al instrumento que Dios puso en ese lugar. Cuando uno tiene claro quién es, cuando uno tiene claro su identidad en el Señor, uno puede dormir en paz, ir por la vida tranquilo, seguro. No está siempre imaginándote, sospechando, ¿verdad? Hay algunos que tienen el don, no de discernimiento de espíritu, se llama el don de la sospecha. Siempre están sospechando de todo y de todos. Pero cuando uno tiene su identidad y su vida escondida con Cristo y Cristo en Dios, puedes dormir en paz, puedes salir de tu casa y no tienes ningún temor. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso, amados hermanos, tenemos que trazar una línea entre lo que es la vida en la carne y la vida en el espíritu, porque uno de los problemas que tenían nuestros hermanos de Corinto es que Pablo quería profundizar, Pablo quería llevarlo a aguas más profundas, los quería llevar a una relación más profunda con el Señor. Dice: y no puedo no porque no quiera, sino porque si yo les doy ahora a ustedes vianda, si les doy alimento sólido, ustedes no van a ser capaces de comerla, porque los niños solamente comen leche.
Llegará el momento cuando crezcan y maduren que puedan con los dientes masticar comida y no hay ningún problema. Pero si a un niño le damos alimento sólido, le hacemos daño y lo matamos. Y por eso el apóstol Pablo habla continuamente en sus epístolas y otros también de crecer, de avanzar, de madurar, de ir adelante, de dejar atrás los rudimentos, de no quedarnos estancados, de no acomodarnos, de no apoltronarnos, de no decir, bueno, yo ya más o menos controlo, además yo ya con la edad que tengo tampoco me voy a complicar mucho la vida. Querido, no vivas una vida raquítica, una vida pobre, una vida sin propósito, sin sentido, sino que la vida de un hijo de Dios tiene una meta, tiene objetivos que cumplir, pero no lo vas a poder cumplir en la carne. En la carne, ¿sabes lo que se puede hacer? Muchas cosas, y los resultados que tendrás serán resultados basados en la carne. Mira, por ejemplo, el padre de este muchacho, el padre de Isaac, el padre de Jacob y Esaú, dice la Biblia que cuando él quería ser padre y el hijo no venía y la promesa de ser padre no se cumplía, no se le ocurre otra cosa a su esposa de decirle, oye, tenemos una criada, al fin y al cabo es como una propiedad. En aquellos tiempos, perdonen, pero era así. Es una propiedad nuestra. Si el Señor no me ha permitido darte hijos, pues acuéstate con ella, mantén relaciones con nuestra criada, con Agar, y a ver qué pasa. Oye, quedó embarazada enseguida. Y es que en la carne, tú y yo somos capaces de conseguir cosas en la vida. De hecho, hay gente que cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a los pies del Señor, todo lo que tienen en la vida no los han conseguido por el Señor, lo han conseguido en la carne. Y es que en la carne uno puede decir, tengo esto y tengo y he hecho y construido y edificado y he ido para acá y he ido para allá y tienes todo tu currículum encima de la mesa. Pero dice la Biblia que delante del Señor, si crees que eso te va a abrir puertas y te va a favorecer el camino para Dios, el concepto que tiene de todo lo que para nosotros es lo máximo y lo sublime, es trapos de inmundicia. Dios dice, a mí esto no me sirve de nada. Yo sinceramente esto no me sirve de nada. Contigo hay que empezar de cero. Y claro, ¿quién quiere empezar de cero, amigo? Poca gente quiere empezar de cero. Y es interesante notar porque cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos, enseguida Agar le comunica a su amo Abraham, estoy embarazada, nace el hijo y al final fue un desastre y todos conocemos la historia. El Señor tuvo que decirle, echa a su madre, echa al hijo. Y de ahí vienen una serie de naciones que iban a recibir la bendición de Dios, que aún tienen la bendición de Dios, pero este no es el hijo de la promesa. Esto es lo que tú has hecho en la carne, en el yo. Pero esto no es lo que yo he hecho a través de tu vida, ¿te das cuenta? Entonces dice la Biblia que nosotros hemos sido creados, ¿para qué? ¿Para qué nos creó el Señor? Dice, para buenas obras. Para buenas obras. Sí, pero las buenas obras no te las inventes. Las buenas obras no digas, será esto, será... No. Todo está preparado, todo está diseñado. Yo te he creado para buenas obras, pero las obras que yo he creado de antemano, que te iré mostrando en el camino para que hagas lo que yo quiero que hagas, para que no te lleve otra vez la gloria tú. Y entonces dice la Biblia que cuando ya no había ninguna posibilidad de que hubiera un nacimiento milagroso, es cuando Dios actúa. Un hombre con 100 años, dice la Biblia que llegó a ser padre de multitudes. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos arropamos y nos ponemos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que los corintios no podían crecer, no podían madurar, porque eran niños en Cristo. Ahora, volviendo un poco atrás, yo les dije al principio que cuando tenía problemas con ella misma, esta mujer Rebeca se fue a consultar ¿a quién? Al Señor. ¿Saben? Hoy leía en la Biblia, porque me vino a la cabeza, digo, se fue a consultar al Señor. Hay otra persona que dice que también se fue a consultar. Vamos a leerlo. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 28. Ya seguramente algunos dirán, sí, ya sé de qué se trata. Primera de Samuel, capítulo 28. Yo sé que ustedes saben mucho. Ustedes yo sé que saben una barbaridad. Algunos cuando yo predico dicen, no, eso ya lo sé. Ya. Bueno, entonces esto es para los que no lo saben. Primera de Samuel 28, verso 4. Otro carnal, pero peor que el anterior, porque no hay nada peor que un carnal con autoridad. No hay nada peor que un carnal con dinero. ¿Quieres conocer a una persona de verdad? Dale poder y dale dinero. Y ahí se va a manifestar cómo es realmente. Hay algunos que dicen, no, su currículum está limpio. No hay casos de corrupción. No han hecho nada malo.
Claro, porque han sido unos desgraciados hasta hace media hora. Pero espérate que tengan poder y autoridad y van a robar más que estos. Y si no, al tiempo. Primera de Samuel 28:4. Se juntaron los filisteos, vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Verso 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿cuando vio qué? Cuando vio, dígalo fuerte, el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Si habéis resucitado, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. David llegó al campamento y no miró el campamento solamente de los filisteos, sino que miró a Dios y dijo: estos no son nada comparado contigo. ¿Qué son estos 4 desgraciados? Pero Saúl solamente miraba lo que tenía delante de sus ojos, y al no mirar a Dios, tuvo miedo. Y el miedo es uno de los peores consejeros de la vida, porque además el miedo tiene una cosa muy tremenda, y es que es contagioso. Tú ponte al lado de uno que tenga miedo y tú tendrás miedo como él. Ponte a vivir al lado de un valiente y serás otro valiente como él. Dice la Biblia que cuando iban a pelear con David iban como leones. Los mirabas a la cara y dice que tenían la cara como leones. Cuando iban los soldados detrás de Saúl, dice que iban detrás de él en obediencia, pero temblando, muertos de miedo. Tremendo, ¿no? Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, todos sabemos por qué no le respondía al Señor. Porque hay gente que solamente se acuerdan de Dios cuando están mal. La mayoría de la gente son así. Cuando están mal, cuando el negocio va fatal, cuando la mujer está enferma, cuando el niño no sé qué, cuando el padre no sé cuánto, cuando me duele por aquí, ¡ay, Dios mío! Cuando él clama al Señor, el Señor dice que no le responde. No le responde. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de humillarse y pedir perdón, decir: Señor, tú no me respondes por esto, por esto, por esto y por esto. Si no es que tú seas un niño caprichoso que has dicho: a este lo bendigo y a este lo maldigo, a este lo levanto y a este lo hundo. No es por eso. Si él se hubiera humillado y hubiera pedido perdón al Señor, todo hubiera cambiado. Pero ¿qué es lo que hace? Dice que dijo: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Oye, ¿te has dado cuenta que en la Biblia ningún hombre tiene espíritu de adivinación? ¿Qué es espíritu de adivinación? Una mujer que sepa manipular el mundo espiritual. Espíritu de adivinación no es esa. Perdonen, hermanas, no se ofendan conmigo. Si se ofenden me da igual, pero se lo voy a decir. El instrumento más poderoso en esta vida para ser usado por Dios es la mujer. Una mujer en las manos de Dios se come a 20 hombres. Créame. Es lo más poderoso que hay. Por eso en la Biblia Dios le tuvo que poner ciertas limitaciones a las mujeres, porque si no ustedes nos comen con papas a todos nosotros. Y encima nosotros nos creemos que somos el rey del mambo. Pero no hay instrumento más poderoso en las manos del diablo que una mujer. Porque cuando el hombre va, la mujer vino, se sentó y ya está tomándose el postre. Y este bobo aún no ha ido. Amigo, buscadme a una mujer, no dice a un hombre. No, buscadme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación, alguien que sepa manipular las cosas. Y claro, el que busca encuentra, en lo bueno y en lo malo. Buscadme a esa mujer, yo voy a ir a ella y le voy a preguntar. Y sus criados le dijeron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sabían hasta dónde vivía. Se disfrazó. ¿Se disfrazó para qué? Se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y se fue con 2 hombres. Hasta le da miedo ir solo a hablar con ella. Tiene que ir acompañado. Es como decir: ¿me acompañas al baño? Igual. Vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, de noche, fíjate: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Fíjate, cuando aquella mujer lo estaba pasando mal, ella no protestó, no se quejó en contra del Señor,
No dijo, esto no es una bendición, esto es un desastre, yo quiero abortar, yo no quiero ser madre, quítame esto de mí. No, ella se va a consultar al Señor, se refugia en el Señor y el Señor le da palabra, la consuela, la anima. Y hermanos, esa palabra esta mujer la tomó y después vamos a ver detalles muy interesantes, cómo esta mujer creyó a la palabra del Señor, cosa que su marido no hizo. Sin embargo, este hombre va a consultar ¿a quién? Al enemigo. Si no me responde Dios, pues que me responda el diablo. Tremendo. Y dice la Biblia que al día siguiente Saúl, se suicidó. Toda persona que entra en contacto con tabla de la ouija, con brujos, con santeros, con adivinos, con magos, con umbanda, quimbanda, candomblé y toda esta basura que el diablo tiene esparcida por todas las naciones de la tierra, terminas atado, ciego, destruido y muerto, querido hermano. Así de claro. Porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Y si tú te crees que a ti no te va a pasar lo que le pasó a fulano, te engaña. Estás tan ciego que ni siquiera ves que estás peor que aquel. Dice la palabra de Dios que terminó quitándose la vida. Y ese día que Saúl cayó, cayeron todos los que estaban con él. Ándate con ojo con quién estás pasando tu tiempo. ¿Cuáles son? ¿Dónde están tus amistades? ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la Biblia que ese día cayeron todos los hijos en el mismo monte Gilboa donde Saúl murió. Incluso el íntimo amigo del rey David, Jonatán. Amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres, dijo David cuando se enteró de la muerte de su amigo Jonatán. Así que, hermanos, una consulta a Dios, otro consulta al diablo, y el que consultó al diablo terminó sus días antes de tiempo, murió antes de tiempo, acortó sus años, porque cuando una persona desobedece a Dios, acorta sus años de vida. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué cantidad de gente joven está muriendo, no? ¿No se han dado cuenta? Yo todos los días, o casi todos los días, leo las esquelas. Antiguamente la gente moría muy anciana, cada vez la gente te encuentras y dice, pero mira, un 24, 40, 28, 30 y tanto. Hermanos, cuando se juega con Dios, cuando se vive en el filo de la navaja, cuando se vive en la carne, estás acortando tus años de vida. Cuando el Señor te ha prometido unos años, pero tú por tu vida loca y por tu vida desordenada puedes morir antes de tiempo. Incluso arrastrar a otros contigo. Es que increíble lo que estamos hablando esta tarde, hermanos. Porque Dios es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se inmolan y algunos matan a otras personas siendo jóvenes, creyendo que están dándole un servicio a Dios y lo que están haciendo es poner sus vidas al servicio del diablo. Porque jamás el Señor va a utilizar la muerte como una bendición, como un medio para llegar a su presencia, ni mucho menos. Ahora fíjate qué curioso, cuando Isaac está a punto de morir, lo leía hoy esta mañana en casa. Dice la palabra de Dios que le dice a Esaú, Esaú, ven un momento, vete, prepárame comida, tráemela, que te voy a bendecir. Es curioso porque la Biblia dice que esa conversación su mujer, Rebeca, la oyó. Qué cosa, ¿eh? Ten cuidado lo que hablas, amigo. Ten cuidado lo que hablas. Vete rápido a coger algo en el campo para que me des de comer para bendecirte. Pero ¿cómo vas a bendecir a Esaú, Isaac? ¿Cómo lo vas a bendecir? Si tú sabes que hace años atrás tu mujer fue a consultar la presencia de tu Dios y le dijo el Señor a tu esposa, por lo tanto a ti también, que el mayor serviría al menor. Pero ¿qué estás haciendo? Vas a bendecir al carnal en vez de al espiritual. ¿Qué estás haciendo? Estás tirando las perlas a los cerdos. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces Rebeca le dice a Jacob, ven y hazme caso. Vete y prepara comida para tu padre para que te bendiga antes de morir. Y cuando te llame tú entras y te haces pasar por tu hermano y le dices, pero madre, si mi hermano es un oso, es todo peludo, yo soy lampiño, yo no tengo pelo, tú hazme caso, tú ponte en mis manos que yo te voy a decir, vamos a arreglar todo para que te lleves la bendición. Porque hermanos, yo sé que el fin no justifica los medios, lo quiero dejar bien claro, pero ¿saben qué? Estas personas pelearon toda su vida, su madre y el mismo Jacob, para tener la bendición de Dios. Porque hoy en día usted puede con dinero comprar muchas cosas. Hoy en día con dinero te puedes pegar el lujo, el capricho de irte de vacaciones, de viajar, de comprar, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no se puede obtener con todo el oro y el dinero del mundo, y es la bendición de Dios.
Y el único que te puede bendecir es tu Padre. Y quiero que entres a su presencia y Él te imponga las manos y te transmita bendición. Y además de todo eso, aparte de la palabra que Dios ya había hablado, no se olviden ustedes que hay un detalle muy interesante. Y es que cuando viene Esaú del campo y le dice a su hermano, tengo hambre, dame de comer. ¿Saben lo que dice el texto original? Échame la comida en la boca. ¿Ustedes no han visto esas imágenes de esos chicos que le ponen una manguera con en las palmas llaman fonil, un embudo? ¿Cómo lo llaman en Colombia? Embudo. Entonces, ¿por qué se ríen? El embudo, ¿no? Y entonces empieza uno con una botella de coñac, otro de ginebra, uno de ron y otro de vodka, así clac, 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 clac. Dice, ay del que es valiente para beber. Ay de los valientes para emborracharse. Ay de ellos. Valientes para eso y cobardes para servir a Dios. Tremendo, ¿no? Y caen, ¡pum!, en coma etílico. El gran valiente. Tremendo, ¿verdad? Pues Esaú llega y le dice al hermano, échame la comida. Así le dice, échame de ese guiso rojo. Y lo menciona 2 veces. Échame en la boca como si fuera un animal. Tírame así la comida de esas lentejas rojas. Y Jacob le dice, está bien, a cambio de algo, la primogenitura, amigo. Y dice Esaú, ¿y yo para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me va a servir a mí si yo dentro de unos años voy a morir? ¡Qué visión tan corta! La persona carnal no tiene visión de futuro. Es una persona que vive solamente el día a día y no le interesa nada más. No le interesa dejarle una herencia espiritual a su familia. No le interesa. Todo lo basa en lo material, todo lo basa en estudio, en carrera, en dinero, no sé qué. Sin embargo, dice Jacob, bueno, lo que tú no quieres, dámelo a mí. Y dice que le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ese es el valor que le está dando a la bendición de Dios. Hermanos, ¿ustedes valoran la bendición de Dios? ¿Para ustedes es importante la bendición de Dios? ¿Es importante tener una iglesia? Pues cuídenla y peleen por ella. ¿Es importante que ustedes en su vida tengan a unos pastores? ¿Sí o no? Pues cuídenlos. Cuídenlos. Es importante tener instrumentos y tener un lugar donde reunirnos y tener una página web que podemos bendecir al mundo. Es importante las bendiciones que Dios nos está dando, pues pelee por ellas. Dice hasta la sangre si hace falta pelear por la bendición de Dios. Eso es lo que Pablo dice al final de su vida. He peleado. ¿Pero qué has peleado? ¿Por qué has peleado? ¿Te has reventado para qué? ¿Para qué te has reventado? No, yo me he reventado y he peleado la buena batalla. No cualquier batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y eso es vivir en la carne y eso es vivir en el Espíritu. Obtener la bendición de Dios. Crucificar la carne, consultar con el Señor, esperar en Dios hasta que Dios me hable, no entrar en desesperación, en amargura, en queja, en lamento, sino decir, bueno, Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? La persona que vive en el Espíritu o que quiere vivir en el Espíritu agradando a Dios es una persona que no está siempre insatisfecha, incómoda en todas partes. Cuando hace calor, qué asco de calor. Cuando hace frío, qué asco de frío. Cuando tiene trabajo, no me gusta el trabajo. Cuando no tiene, se queja porque no tiene. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? Sí, pero siempre hay un pero, una insatisfacción constante y permanente. Es una señal, es el botón de muestra de una persona carnal. Nada espiritual, la insatisfacción, nada le llena. Siempre está buscando un juguete para entretenerse. Cuando no es el coche, es la moto. Cuando no es la moto, es la avioneta. Cuando no es la avioneta, es la natación. Cuando no es el parapente. Cuando no es el trompo. Cuando no es el yoyo. Y cuando no, yo qué sé lo que es. Es una insatisfacción permanente. Sin embargo, dice la Biblia que la persona espiritual es la persona que vive en paz. ¿Cuántos dicen amén? Con lo mucho y con lo poco, vive en paz. Porque para vivir en paz no hace falta tener, sino lo que hace falta es la bendición de Dios. Y Jacob la obtuvo. Sí, cuidado, ya sé, algunos estarán pensando, pero no todo fue bonito y bueno en Jacob, ¿no? Y en ti y en mí tampoco. Sí, da la impresión de que a veces decimos, no, es que Jacob no sé qué sí. Pero espérate, no hablé de Jacob, hablé de ti. Desde que nos hemos convertido, hermano, hasta el día de hoy hemos sido niños buenos.
Hemos obedecido siempre al Señor, nunca hemos metido la pata, nunca nos hemos apartado, enfriado. Vamos a dejar a Jacob tranquilo, porque Jacob es un hombre que está en la Biblia, mi nombre ni siquiera aparece ahí. Por lo tanto, máximo respeto a los personajes de la Biblia, a los patriarcas, ¿verdad? Pero hay un denominador común en este hombre que es a lo que yo quiero apuntar esta tarde, y es que Jacob, a pesar de sus debilidades, a pesar de su carnalidad también, que la tenía como todos en la vida, y a pesar de sus imperfecciones, a pesar de todo eso, Jacob era un hombre que amaba al Señor. Y quiero leer un versículo en esta tarde, dice el versículo 27, estamos en Génesis 25, 27, y ya voy terminando. Los niños crecieron y Esaú fue diestro en la casa. Siempre donde hay sangre está metido Esaú, siempre. El pelo rojo, el nombre rojo. Todo en la vida de Esaú es sangre, 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 todo siempre igual. ¿Cómo dice la Biblia que era Jacob? Dice que era varón quieto. Habitaba en tiendas. Una persona reflexiva, una persona que decía, espérate. Mi hermano está todo el día corriendo para acá, para allá. Ahora mata un león, mañana un oso, mañana un tigre, mañana un... Jacob era un hombre reflexivo que decía, en la vida no solamente es cuestión de tener buena comida y buena casa y buena ropa, sino buscar la bendición de Dios. Y la Biblia nos enseña que ese ansia, ese anhelo, ese deseo de buscar la bendición de Dios le trajo problemas, ¿sabes? La unción, el toque de Dios sobre tu vida, si lo tienes, no digo la salvación si la tienes, ahí está. Digo ese toque, ese favor de Dios, ese respaldo de Dios, si lo tienes, tú sabrás, siempre trae y despierta celos y envidia, siempre trae persecución, siempre trae de alguna manera u otra problemas con otras personas. Tuvo que huir de la casa porque su propio hermano lo quería matar. Cuando llega a la casa de Labán, su suegro también le hace unas triquiñuelas y le quiere amargar la vida. Al final, después de 22 años, tiene que salir Jacob de allí y empezar de cero una vida con su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Llegó un momento, llegó una noche, cuando Jacob dice, mañana llega el momento del encuentro con mi hermano. 22 largos años han pasado, no nos hemos cruzado en el camino, pero mañana llega la hora de la verdad. Mañana me enfrentaré a mi hermano Esaú. Yo lo he perdonado, yo no tengo nada contra él, pero él todavía tiene deseos de matarme. Dice que divide a la familia en varios campamentos. Cuando uno divide es porque tiene miedo, y él tenía mucho miedo. Pero dice que esa noche peleó contra un ser. La Biblia dice un hombre, lo más probable es que fuera un ángel. Y dice la Biblia que peleó toda la noche hasta que comenzó a salir el sol. Y cuando ya este ángel o este ser se quería marchar de él, le dice, suéltame, ya me tengo que ir. Y Jacob le dice la famosa frase, todos la conocemos, ¿no? No te dejaré hasta que no me bendigas. No te voy a soltar, me da igual, llevo toda la vida peleando, me levanto y caigo, ahora con mi hermano, ahora con mi padre, ahora con mi suegro, ahora conmigo mismo, pero ahora reconozco que ha llegado un momento crucial en mi vida. Ya no soy el niñito de 15 años, ya no soy el niño mimado de mi madre, ahora estoy solo delante de Dios y quiero que me bendiga porque quiero cambiar definitivamente de vida. Y el ángel le dijo, está bien, a partir de hoy tu nombre será diferente. Y ahí le cambió de Jacob a Israel. Israel es un nombre inventado por Dios, ¿sabías? Hay solamente una persona en la Biblia, uno solo, que se llama Israel. Es un nombre irrepetible, nadie más se llamó así. Con cada una de las letras podemos encontrar todo el árbol genealógico de Israel. La I o la Yod, ahí encontramos a Jacob y a Isaac y a Jacob. Con la letra Shin, pero con sonido S, encontramos a Sara, ¿verdad? Con la letra Resh de Ra, ¿verdad? Encontramos a Rebeca y a Raquel. Con la letra Aleph de él encontramos al patriarca Abraham, y con la letra Lamed de Israel encontramos a Lea. Y es un nombre en que aparecen los patriarcas y las matriarcas. Y yo hoy te cambio el nombre, pero dice la Biblia que le tocó aquí ¿cómo es? La coyuntura aquí del fémur, le tocó y dice, y lo dejó cojo para toda la vida.
te cambio el nombre, vas a cambiar a partir de ahora, pero a partir de hoy ya no vas a correr tanto. Ya has corrido mucho, amigo. Has recorrido mucha vida. A partir de ahora vas a ir a mi paso, ¿sabes? Hasta hoy has hecho lo que te ha dado la gana. Has comprado, has vendido, has engañado, has mentido, has manipulado, esto y aquello. A partir de hoy vas a ir más despacio. Y a partir de ese momento se le conoce en la historia como el gusano de Jacob. Fue despacito el resto de su vida. Y cuando llega a Egipto, tiempo más tarde, le dice el faraón: ¿y usted cuántos años tiene? Y le dice Jacob: tengo pocos años y malos, la mayoría de ellos. Tenía más de 100 y pico de años de edad. Pero él llegó a reconocer que los mejores años de su vida no fueron ni su juventud, ni su infancia, sino los mejores años de su vida, ¿saben cuáles fueron? Cuando se encontró con Dios y el Señor le cambió. Realmente nuestra vida, cuando ha comenzado a llamarse vida, es cuando nos encontramos con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Crucifiquemos la carne, no hagas pacto con ella, crucifiquen la carne como Cristo hizo con la suya, para que podamos vivir el resto de vida que nos queda en victoria con la bendición de Dios. Y quiero solamente decir algo, lo dije el otro día, por si alguien se lo ha preguntado, por si alguien lo está pensando ahora mismo, pero esto de la lucha, de la guerra, de las tentaciones, ¿esto cuánto tiempo dura más o menos? Toda la vida. ¿Cómo? Toda la vida. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Usted la semana pasada estuvo bien, no pecaste, perdonen la expresión, no metiste la pata, no hiciste nada incorrecto, todo te salió bien, oraste, leíste la palabra, ¡gloria a Dios! Pero hoy empieza una nueva semana. Y no podemos vivir de las glorias del pasado como los artistas, como los famosos del deporte. Cada día empezamos de cero. ¿De qué sirve haber estado 20 años bien si la última semana de tu vida lo tiras todo por la borda? ¿De qué sirve? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, y dejemos que el Señor nos cuide y nos proteja para que nuestra vida no sea una vida de altos y de bajos, sino una vida en una línea recta de crecimiento y de madurez en los caminos del Señor. Pero vivamos en el Espíritu y desterremos la carne en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tu por favor ahí donde estás. Quiero que en esta tarde, con esta palabra y otras que has oído en las últimas semanas, una vez más le digas al Señor en tus propias palabras: Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir agradándote a ti en todo lo que haga y en todo lo que diga. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las batallas carnales innecesarias e inútiles, y que podamos con tu ayuda, con tu bendición, seguir adelante en la batalla. Gracias, Señor. Guárdanos, guárdanos del maligno. Protege nuestro corazón, protege nuestra vida. Nos ponemos en tus brazos, Padre querido. Cuídanos, Señor. Cuídanos, Señor. Y danos de tu bendición, porque la bendición tuya es la que enriquece el alma. Bendice a mis hermanos aquí presentes, los que están ahora viendo, escuchando el mensaje en sus hogares, los que lo verán más tarde después, Señor, que sobre todos y cada uno de nosotros esté tu bendita bendición, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, y te pedimos, Dios mío, que en esta semana tú nos ayudes a caminar en victoria. En el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?